Continuamos con nuestras sesiones de cálculo en varias variables 2. En esta ocasión veremos el tema de diferenciabilidad para funciones vectoriales de variable real. Comenzamos con la siguiente definición. Primero consideremos I un intervalo abierto de R, T0 un elemento en I y gamma un camino que está definido del intervalo abierto I y vamos a Rn. Vamos a definir la derivada de gamma en T0, denotada como gamma prima de T0 o bien como aquí se muestra, de la siguiente manera. Gamma prima de T0 es igual al límite cuando h tiende a 0 del cociente gamma de T0 más h menos gamma de T0 que divide a h, en el caso en que éste exista. En tal caso, diremos que el camino gamma es diferenciable en T0. Si resulta que gamma es diferenciable para cada elemento t en el intervalo I, diremos que gamma es diferenciable en I. Veamos ahora algunas observaciones. Primero, vamos a considerar una función definida de un intervalo I en Rn, digamos una función f, y vamos a suponer que tenemos f1, f2, fn, cada una de las funciones componentes de f. Como ocurrió en el caso anterior cuando veíamos cómo obtener límites o determinar la continuidad para funciones vectoriales que van de R a Rn, lo que haremos con las derivadas para funciones de R a Rn es algo similar. Para determinar si tenemos la derivada de f en un punto dado, lo que haremos es ver qué ocurre en cada una de las componentes, que aquí estamos denotando como fi. De manera que tenemos lo siguiente. Primero, f' de t0 es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de t0 más h menos f de t0 dividido por h. Por las definiciones que hemos visto anteriormente de cómo calcular límites para funciones vectoriales de variable real, podemos notar que obtener este límite es lo mismo que calcular en cada una de las componentes de f este límite, es decir, para cada función como componente fi de f, debemos calcular el límite cuando h tiende a 0 de fi de t0 más h menos fi de t0 que divide a h. Esto es lo mismo a que en cada una de las componentes, en cada una de las entradas de f' tenemos que esto es f'1 de t0, f'2 de t0 y así sucesivamente hasta f'n de t0. Por lo tanto, podemos concluir que si yo considero un camino f, este resulta ser diferenciable en un punto t0 si solo si cada una de sus funciones componentes lo son. En este caso, la derivada f' de t0 es el vector en Rn cuyas entradas están dadas por en cada entrada tener la derivada en t0 de la función coordenada correspondiente. Esto es, en la primera entrada tenemos la primera derivada en t0 de la función coordenada f1, en la segunda entrada tenemos la derivada en t0 de la función coordenada f2 y así sucesivamente hasta completar cada una de las entradas del vector f' de t0. Ahora podemos mencionar un poco más de notación que podrán encontrar en los distintos libros que ustedes consulten, como f' de t, la derivada con respecto de t de f de t, o también la tercera opción, que es denotar con D mayúscula, y t sub 0 de f de t. Para hacer hincapié que en este caso, cuando consideramos la derivada en un punto,
de una función vectorial f en Rn de variable real resulta ser un vector. Si en particular estamos considerando, por ejemplo, funciones vectoriales en R3, usualmente las componentes x, y y z se escriben haciendo notar que son funciones que en cada entrada están dependiendo de la variable t. Así, en el caso en el que tengamos f, un camino diferenciable en un punto t0, al vector f' de t0 le llamaremos vector velocidad del camino en f de t0 y podemos interpretarlo de una manera geométrica, como aquí rápidamente se los menciono, y les pido que lo consulten en la bibliografía que hemos agregado. Asimismo, aquí pueden encontrar una nota que les pido que revisen sobre la definición que aparece en el pie de página que ahí menciono sobre cómo se definen las funciones diferenciables sobre intervalos que no necesariamente son abiertos. Veamos ahora un par de ejemplos. En el primer ejemplo nos piden calcular la derivada de la función gamma, cuya regla de correspondencia es gamma de t igual a seno de t cuadrada, coma, e coseno de t, coma, t que multiplica al logaritmo de t, para cualquier t mayor que 0. Veamos la solución. Primero, notemos que las funciones componentes de gamma, que vamos a denotar como gamma 1, gamma 2 y gamma 3, tienen las siguientes reglas de correspondencia. Gamma 1 de t es igual a seno de t cuadrada, gamma 2 de t es igual a e elevado a la coseno de t, y gamma de 3 es igual a t logaritmo de t. Notemos que cada una de estas componentes es una función que es diferenciable en todos los reales mayores que 0, y de hecho es una función son funciones que se portan bonito. Notemos entonces cuáles son las derivadas de cada una de estas funciones componentes. En el caso de gamma 1, la derivada de gamma 1 en t es igual a 2t que multiplica el coseno de t cuadrada. Notemos que aquí estamos aplicando la regla de la cadena para funciones escalares. La siguiente derivada que calculamos es la de gamma 2. En este caso, gamma prima de 2t es igual a menos seno de t que multiplica a coseno de t. Aquí estamos aplicando nuevamente la regla de la cadena. Y finalmente, calculamos la derivada de gamma 3. Gamma 3 tiene como derivada logaritmo de t más 1. Aquí les dejo de ejercicio que ustedes desarrollen esta derivada. Por lo tanto, tenemos que la derivada de gamma en t es igual a 2t que multiplica a coseno de t cuadrada, coma, menos el seno de t que multiplica e a la coseno de t, coma, el logaritmo de t más 1. Veamos ahora un siguiente ejemplo. En este ejemplo nos dan la función g, cuya regla de correspondencia es g de t igual a t, el valor absoluto de t. El ejercicio nos pide determinar si esta función es diferenciable en t igual a 0. Veamos la solución. Una primera cosa que podemos notar es que g nos está dando una parametrización de la curva con ecuación y igual al valor absoluto de x, cuya gráfica pueden observar aquí. Además podemos notar que la primera componente de g, que es que a t lo manda en t, pues es una función que se porta bonito, es una función que es continua y diferenciable en todos los reales. Ahora, con respecto a la segunda componente, g sub 2, esta va de r en r. Podemos notar que g sub 2 de t es tomar el valor absoluto de t. Sabemos que
si consideramos esta función como una función escalar de Rn, esta función no es diferenciable en t igual a 0, ya que si por ejemplo calculamos el límite cuando h tiende a 0 por la izquierda de g sub 2 de h entre h, esto nos da que es igual a menos 1, mientras que si calculamos el límite cuando h tiende a 0 por la derecha de g sub 2 de h sobre h, esto nos va a dar igual a 1. Esto nos permite concluir lo que mencionamos, que g sub 2 no es diferenciable en t igual a 0. Por lo tanto, para el punto t igual a 0 estoy obteniendo que una de las componentes de g no es diferenciable. Esto concluye que por lo tanto g no es diferenciable en t igual a 0. Pero además, si consideramos para cualquier otro t que esté menor que 0, vamos a notar que la derivada de g en tal punto es igual a t, menos t, mientras que para cualquier t mayor que 0, g' de t es igual a t, t. Eso nos da que esta función g sí es diferenciable en todos los reales distintos de 0. Veamos un ejemplo más. Consideremos una función f cuya regla de correspondencia es f de t igual a t cúbica, el producto de t cuadrada con el valor absoluto de t. El ejercicio nos pide determinar cuáles son los valores t para los cuales f' de t existe. Veamos la solución de este ejercicio. Una primera cosa que podemos notar es que esta función f también nos está dando una parametrización de la curva con ecuación y igual al valor absoluto de x, como en el ejemplo anterior. Por otro lado, veamos qué ocurre con las funciones componentes de f. f1 de t es igual a t al cubo. Esta función es diferenciable para cada t en R, es una función que se porta bonito. Y por otro lado, la función componente f2 está dada por la regla de correspondencia f2 de t igual a t cuadrada que multiplica al valor absoluto de t. Veamos qué ocurre con esta función. Primero notemos que satisface que para cada t menor que 0, f2 de t es igual a menos t cúbica. Y entonces podemos calcular que la derivada de f2 en t sí existe para cada t menor que 0. Mientras que si consideramos t mayor que 0, f2 de t es igual a t cúbica. De tal manera que la derivada de t en este punto para f2 existe. Finalmente, ¿qué podemos notar? ¿Qué ocurre en t igual a 0? Bueno, si calculamos el límite cuando h tiende a 0 de f2 de h menos f2 de 0 sobre h, esto es igual al límite cuando h tiende a 0 del producto de h con el valor absoluto de h, y se puede verificar que esto es igual a 0. Por lo tanto, esta función f sí es diferenciable en t igual a 0. Con esto concluimos que por lo tanto f es una función que resulta ser diferenciable en todos los reales, en contraste con el ejemplo anterior. En resumen, podemos notar lo siguiente. Consideremos las dos funciones de los ejemplos anteriores, g y f, cuyas reglas de correspondencia son g de t igual a t, el valor absoluto de t, y f de t igual a t al cubo, el producto de t cuadrada por el valor absoluto de t, respectivamente. Hemos notado lo siguiente. Primero notamos que para todo t mayor que 0, g' de t es igual a 1,1,
y en el caso de f' de t es igual a 3t cuadrada, 3t cuadrada, mientras que para todo t menor que 0, g' de t es igual a 1, menos 1 y f' de t es igual a 3t cuadrada, menos 3t cuadrada. De tal manera que en ambos casos de estas funciones existe la derivada para todos los t que son números reales distintos de 0. Ahora, estos dos ejemplos difieren en el caso en que tomamos t igual a 0. En el caso de la función g' de 0 no existe, como se puede consultar en el ejemplo desarrollado anteriormente, mientras que para f sí, y se prueba que f' de 0 es igual a 0,0. En conclusión, g es una función que resulta ser diferenciable en todos los reales distintos de 0, mientras que f es una función que resulta ser diferenciable en todo R. Además de esto, recordemos que ambos caminos nos dan una parametrización de la curva y igual al valor absoluto de x. Por lo tanto, estos ejemplos nos permiten notar que la diferenciabilidad de un camino nada tiene que ver con la forma geométrica de la curva que describen, pues en estos dos ejemplos ambas curvas nos están describiendo la misma traza, que es y igual al valor absoluto de x, pero su diferenciabilidad es totalmente distinta en t igual a 0. Continuando con nuestros ejemplos, veamos el siguiente. Consideren una función gamma cuya regla de correspondencia es gamma t igual a t al cubo, t cuadrada. Notemos lo siguiente para esta función. Primero observemos que cada una de las funciones componentes de gamma resulta ser diferenciable en R. Por lo tanto, gamma resulta ser una función que es diferenciable en todo R. De hecho, para cualquier t0 en los reales, gamma prima de t0 es igual a 3 que multiplica al cuadrado de t sub 0, 2t sub 0. Esto último nos permite notar que podemos definir la función gamma prima que va de R a R2 y cuya regla de correspondencia es gamma prima de t igual a 3t cuadrada, 2t. Es decir, a cada t en R le estamos asociando su vector de velocidad. Esta resulta ser una función continua en R. Entonces tenemos que gamma es una función que es diferenciable en R y que además satisface que la primera derivada es continua en todo R. Además podemos notar que gamma prima de t es igual a 0,0 si y solo si t es igual a 0. Con esto último podemos notar que para el camino gamma, al pasar por el pico de la curva C que describe en t igual a 0, resulta que su velocidad se anula. Esto es, gamma prima en 0 es igual a 0,0. Esto quiere decir que en este punto se anula y en este punto no podemos asociarle un vector tangente a la curva. Este tipo de ejemplos nos resulta ser interesantes para la definición que veremos a continuación. Consideremos gamma una función que va de un intervalo i a Rn y que resulta ser continua en este intervalo. Vamos a recordar que una función gamma de este estilo se llama de clase C1 si satisface las siguientes dos condiciones. Lo primero es pedir que gamma sea diferenciable en todo el intervalo y la segunda condición que pedimos es que la derivada de gamma sea continua
en todo el intervalo. Veamos un ejemplo. Consideremos gamma el camino que va de R a R3, cuya regla de correspondencia es gamma de t igual a t cúbica, t cuadrada. Este ejemplo lo estudiamos anteriormente y lo que notamos es que gamma es diferenciable en todo R y además satisface que su derivada existe para cada t en R y más aún resulta ser continua. Por lo tanto, este es un ejemplo de una función que es de clase C1 en R. Este tipo de funciones pueden estudiarlas en la bibliografía que tenemos compartida. Otro ejemplo que podemos considerar es el camino f, que va de el intervalo menos infinito, 0 en R2, cuya regla de correspondencia es f de t igual a t cúbica, t cuadrada que multiplica el valor absoluto de t. Es un ejercicio notar que esta función resulta ser de clase C1 en el intervalo menos infinito, 0. Concluimos esta sesión dando la siguiente definición. Esta primera definición que anoto la pueden encontrar en el libro de Claudio Pita Ruiz y lo enunciamos tal cual está. Si considero f un camino de clase C1 en el intervalo i y f es una función que va de i a Rn, vamos a decir que f es un camino regular si satisface, además de ser clase C1, que f de t sea distinto del vector 0 para todo t que esté en el intervalo. Notemos que para otros autores las definiciones pueden diferir un poco en el nombre. Para nosotros, lo importante es lo siguiente: dado un camino, verificar cuáles de las siguientes condiciones se satisfagan. Primero, que la función sea diferenciable en el intervalo dado o en el conjunto donde esté definida. Segundo, que la primera derivada sea continua para cada punto t que está en el intervalo o bien en el conjunto donde esté definida, lo cual es equivalente a verificar si cada una de las funciones componentes de la función en cuestión es continua en cada punto donde los estamos evaluando o donde estamos estudiando. Y tercero, que gamma prima de t sea distinto del vector 0 para cada t en el conjunto o en el intervalo donde estamos estudiando. Y finalmente notemos que para algunos autores a una función que resulta ser de clase C1 y que además para cada elemento t que es en el intervalo o en el conjunto donde esté definida dicha función, la primera derivada no se anule, es decir, su vector tangente o también llamado vector de velocidad no se anule, a este tipo de funciones se les suele llamar funciones cuya curva es suave. Finalmente, en el ejemplo que exploramos hace un momento, gamma que va de R en R2 y cuya regla de correspondencia es gamma de t igual a t al cubo, t cuadrada, hemos notado que esta es una función que resulta ser de clase C1. Sin embargo, para t igual a 0, ocurre que gamma prima de t es igual a 0,0. Por lo tanto, podemos concluir que gamma es una función que, si bien resulta ser de clase C1 en todo R, no es una función regular en R, y la curva que describe no es suave en todo R. Por otro lado, si restringimos gamma al conjunto de todos los reales distintos de 0, podemos notar que gamma sigue siendo una función de clase C1, pero además resulta ser una función regular y cuya curva es suave para todos los reales distintos de 0.
Con este ejemplo concluimos esta sesión y nos vemos en la siguiente.